Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Nietzsche. Federico Nietzsche es un gran filósofo alemán que nació en 1844 y murió en 1900. Una vida relativamente corta, pero que le sirvió para construir una filosofía ciertamente muy original, en la que a lo largo de sus obras, de sus libros publicados en vida, pues desarrolló pues un vitalismo filosófico, un nihilismo, y pues destacaron obras en las que habla del superhombre, Dios ha muerto, y también de la moral de los señores y la moral de los esclavos. Además, Nietzsche fundamentó sus ideas en relación con la crítica a la cultura occidental de su tiempo, del cristianismo, etc. También acusó, pues diríamos, la falta de vida, o señaló la falta de vida del racionalismo hegeliano y el conservadurismo que ello suponía o implicaba o comportaba, y por supuesto renegó de Dios, de la religión, pensando que impedía al hombre vivir una vida plena en el propio mundo real, en el mundo empírico. En este sentido, hizo una transvaloración de los valores existentes en su tiempo, y eso lo catapultó a ser uno de los mejores filósofos de todos los tiempos. También influyó mucho en corrientes literarias, artísticas, etc. A partir de ahora, lo que voy a hacer es algún comentario sobre algunas citas o frases del propio Nietzsche. La primera es la siguiente: no que me hayas mentido, que ya no pueda creerte, eso me aterra. En definitiva, él pues en esta frase critica que haya personas que mienten, que engañan, porque eso destruye cualquier tipo de confianza hacia esa persona. En este sentido, muestra claramente su desconfianza hacia las personas que no son sinceras. Otra frase interesante de Nietzsche es la que dice: el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu, pero a ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. En efecto, tiene toda la razón Nietzsche, porque es verdad que la originalidad, el ser uno mismo, es algo que no se puede pagar con ningún dinero. Realmente tenemos que apreciar la diferencia de los demás en el carácter, en la forma de ser, en sus ideas, en sus pensamientos, y eso es lo que realmente es lo correcto, lo coherente en cada persona, que defina su ser de una manera absolutamente libre y de esta manera pues pueda desarrollarse como persona. Realmente tiene frases a veces Nietzsche que son paradójicas, o aparentemente lo son, pero que tienen una raíz de verdad en lo que expresan. Por ejemplo, la siguiente: los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos. En ese sentido, está claro que Nietzsche muestra que los seres humanos en muchas ocasiones son excesivamente violentos, agresivos, etc., y por lo tanto esta condición bélica de una parte de los seres humanos es algo muy negativo y que él critica, por supuesto, con toda su dureza. Otra frase también a comentar es la que dice de Nietzsche: si lo intentas, a menudo estarás solo y a veces asustado. En efecto, él era consciente de la cantidad de prejuicios o falsas ideas, supersticiones, errores que existían en la sociedad de su tiempo, que es la sociedad de la segunda mitad del siglo XIX. Por lo tanto, diríamos, tener pensamiento propio, crítico, supone que estemos enfrentados muchas veces contra los demás, y eso es a veces, diríamos, heroico, pero él también se consideraba un héroe del pensamiento, en cierto sentido, el propio Nietzsche, y pues invitaba a los demás a seguir su línea, y esto me parece perfectamente razonable. Por otra parte, también tiene otras frases que, diríamos, conectan más con el espíritu de nuestro tiempo, del siglo XXI. Por ejemplo, esta frase: sin música la vida sería un error. Es conocida la pasión de Nietzsche por la música, especialmente la de Wagner,
que fue su primera influencia en los primeros años de su desarrollo teórico, de sus elaboraciones teóricas y filosóficas, y pues tiene toda la razón, porque la música, desde mi perspectiva, es el arte que más nos influye. Nos influye de una manera más intensa, más completa, más extensa, más intensa también. Y las otras artes también son muy valiosas, como la pintura, la escultura, la arquitectura, pero diríamos que la que nos impresiona más, en cierto sentido al menos, es sin duda la música. Otra frase que puede ser objeto de comentario de Nietzsche es la que dice: aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos. En este sentido, en efecto, él siempre buscó el sentido de la vida durante su existencia, y parece que la encontró pues en dedicarse a la enseñanza, a la filosofía, a escribir, etcétera. Y por lo tanto, pues él escribió con frecuencia sobre cómo llevar una vida con sentido y plenamente feliz. Y en ese orden de cosas está claro que buscar objetivos, planes, proyectos, es lo más apropiado, lo más idóneo para encontrar esa finalidad en la vida, o esos fines que nos lleven a mejorar en la vida y a conseguir lo que queremos. En realidad coinciden los objetivos con lo que queremos. Otra frase que pone de manifiesto el sentimiento que tiene Nietzsche acerca de lo que es la realidad, lo que es la vida, y que es una expresión más también de su vitalismo en filosofía, es la siguiente: el destino de los hombres está hecho de momentos felices, toda la vida los tiene, pero no de épocas felices. En este sentido, él es muy consciente de que hay islas de felicidad, momentos de felicidad en la vida, pero la felicidad no se extiende de una manera igual durante todas las épocas de la vida y en todos los momentos. Y por lo tanto, diríamos que esto es un planteamiento que señala la importancia de valorar en su justa medida esos momentos felices, porque diríamos que la felicidad está limitada por la finitud, por la muerte, y es un tema que siempre le ocupó su pensamiento, el pensamiento de Nietzsche. En cualquier caso, pues él, precisamente con su filosofía vital, su filosofía vitalista, pues insistía en el disfrute del momento presente, en el disfrute de la realidad, en la energía, en el entusiasmo vital, para aprovechar todos los momentos de la vida que podemos tener. Realmente, pues él también se ocupó de todas las cuestiones que analiza un filósofo, y por ejemplo, realmente, aunque tiene un libro que se titula Más allá del bien y del mal, tiene una frase que dice: todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. En ese sentido, el amor como un impulso humano, diríamos que se expresa de muchas maneras, y que también manifiesta que somos seres afectivos, somos seres emocionales, como por ejemplo en el momento en que Nietzsche cayó en la locura, pues en Turín, cuando estaban pues golpeando con el látigo o maltratando con el látigo a un caballo, y en ese momento pues diríamos que él protestó ante esa situación. Por lo tanto, diríamos que el impulso de amor, el impulso de afecto, el impulso emocional es lo que nos mueve en la vida también, y de eso era plenamente consciente el propio Nietzsche. En relación con la cuestión del miedo, del sufrimiento, del temor, que es algo que se produce en la vida de una manera más o menos continua, pues él tiene una frase que sugiere pues muchas cosas, y es la siguiente: cuando llegue el sufrimiento, míralo a la cara y enfréntate a él. En efecto, tenemos que tener fortaleza interior, fortaleza moral, y ser pues una especie de superhombres. Y en ese sentido, pues debemos ser capaces de enfrentarnos a las adversidades, con valentía, con coraje, con energía. Él insistió mucho en su filosofía en la importancia del coraje, del valor, de la tenacidad, del esfuerzo, de la perseverancia, y esto es algo que pues está en relación con lo que dicen otros filósofos posteriores a Nietzsche, y con lo que pues actualmente dicen, por ejemplo, los psicólogos, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI, la importancia de la resiliencia, de la resistencia ante el infortunio,
ante los problemas, ante los sufrimientos, ante el dolor, etc. En relación con la crítica que realiza Nietzsche al cristianismo y en general a todas las religiones, porque llega a decir que Dios ha muerto, una frase muy famosa de él, pues hay una expresión, una proposición, una oración, una frase que dice: buscar la felicidad en la fe es no querer buscar la verdad. Con esto lo que quiere decir Nietzsche es que la fe no mide la verdad de las cosas, no mide la verdad de la realidad. Es una simple creencia, y como según Nietzsche Dios no existe, y la otra vida después de la muerte tampoco existe, es una ficción mental, es un invento mental, que sirve para esclavizar a los seres humanos pensando en que tendrán compensación por los sufrimientos del mundo terrenal, pues él considera que la felicidad hay que buscarla en la propia existencia, en la vida empírica, aprovechando en toda su plenitud lo que nos ofrece la vida y lo que podemos hacer en la misma. En ese sentido, su pensamiento es dinámico, es constructivo, quiere resolver los problemas de los seres humanos, pero esos problemas tienen que ser resueltos en la propia existencia, no pensar que van a ser solucionados en un paraíso, en un cielo que no existe. Otra frase que también es muy interesante de Nietzsche es la siguiente: la mentira más común es aquella con la que las personas se engañan a sí mismas. En este sentido es otra muestra más de, de la negación de la mentira como un elemento que perjudica la vida. Y en ese sentido se muestra muy crítico con las personas que mienten. Otra frase también de Nietzsche incide en la cuestión de la inexistencia divina, y la frase es la siguiente: ¿es el hombre un fallo de Dios o Dios un fallo del hombre? Yo diría que la versión mejor sería: o Dios sería un fallo del hombre, lo que decía también un pensador como Marx, que decía que la religión era el opio del pueblo. En ese sentido estaría en relación con la filosofía vitalista de Nietzsche, por ejemplo. Y también es verdad que podemos decir que la negación de Dios, el nihilismo respecto a Dios del propio Nietzsche, la negación divina de la existencia de Dios, parece una condición especial y necesaria para que el hombre se desentienda de cuestiones de tipo espiritual o religioso y afronte su destino en el propio mundo, en la propia realidad empírica, sin más cuestiones, sin valoraciones de tipo espiritual, sin pensar en el alma, que para él no existe tampoco. Y en ese sentido parece un pensamiento vitalista, realista, y está en relación también, por ejemplo, con los planteamientos de Feuerbach, cuando dice que Dios es una proyección del ser humano para compensarle de sus sufrimientos, de sus dolores en la propia existencia empírica. Y en ese sentido, estos planteamientos que insisten en el ateísmo están en una línea parecida a lo que escribe, por ejemplo, Feuerbach, Engels o Marx, entre otros pensadores. Realmente, como se puede observar, los planteamientos son realmente profundos los que expresa el propio Nietzsche. Y hay una frase con la que quiero terminar, que dice así, de Nietzsche: para llegar a ser sabio es preciso experimentar ciertas vivencias, a menudo peligrosas. En este sentido, lo que él quiere significar es que es necesario salir de la zona de confort, de la zona cómoda de la vida, estudiar, investigar, leer, buscar información, y de esa manera también pensar, reflexionar en profundidad y en extensión sobre cuestiones que sean realmente relevantes, y a partir de ahí podemos llegar a un mayor conocimiento. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.